Hay algo que Padre Pío, el santo de los estigmas, el hombre que conversaba con ángeles y discernía espíritus, reveló sobre los hogares donde habita un pequeño ser de 4 patas, silencioso, vigilante, capaz de percibir lo que nosotros no vemos. Hoy quiero compartir contigo una verdad espiritual profunda que puede cambiar la forma en que miras tu casa, tu fe y el misterio que te rodea cada día. No te vayas, porque lo que vas a escuchar no es superstición, es una invitación a despertar los ojos del alma. Quédate hasta el final, porque esta reflexión puede tocar tu corazón de una manera que nunca imaginaste. Durante siglos, la Iglesia ha enseñado que todo en la creación tiene un propósito divino. Desde el ave que canta al amanecer hasta la piedra que sostiene el camino, nada existe por casualidad. Y en medio de esta verdad, hay criaturas que han caminado al lado del ser humano desde tiempos inmemoriales, compartiendo nuestros hogares, nuestros silencios, nuestras noches más oscuras. Los gatos, esos seres enigmáticos que parecen moverse entre dos mundos, han sido observados por místicos, santos y personas de oración, con una mirada que va más allá de lo superficial. Padre Pío, aquel capuchino italiano, cuyas manos sangraban con las heridas de Cristo, aquel hombre que podía leer las almas como si fueran libros abiertos, tenía una sensibilidad especial hacia los signos que Dios coloca en nuestra vida cotidiana. Y aunque muchos no lo sepan, en sus conversaciones espirituales, en sus consejos, a las familias que acudían a él buscando consuelo, Padre Pío hablaba de cómo el Señor utiliza lo más pequeño, lo más humilde, para enseñarnos lecciones eternas. Hoy vamos a sumergirnos en ese misterio, en esa sabiduría que conecta la fe con la vida diaria. Y descubriremos qué significa realmente tener un gato en casa, desde una perspectiva espiritual profunda, para entender el mensaje que Padre Pío transmitía. Primero debemos comprender que la espiritualidad católica no se limita a las paredes de una iglesia. La verdadera fe se vive en el hogar, en la cocina, en el momento de silencio antes de dormir, en la mirada de quien comparte tu techo. Y es precisamente en ese espacio sagrado, en esa pequeña iglesia doméstica que es tu casa, donde los signos de Dios se manifiestan de formas sutiles, pero poderosas. En el gato, ese animal que parece desafiar las leyes de la gravedad, que se mueve con una gracia casi sobrenatural, que observa en la oscuridad lo que nosotros no podemos ver. Ha sido desde siempre un símbolo de vigilancia, de atención, de sensibilidad al entorno. Pero más allá del símbolo está la experiencia. Miles de personas a lo largo de generaciones han notado algo extraordinario en sus gatos. Parecen reaccionar ante presencias invisibles, ante cambios en la atmósfera del hogar que nosotros apenas percibimos. Se quedan inmóviles mirando un rincón vacío, arquean el lomo sin razón aparente. O al contrario, se acurrucan junto a alguien que está pasando por un momento de tristeza profunda, como si supieran exactamente dónde se necesita consuelo. Padre Pío enseñaba que el mundo espiritual es real, tan real como el aire que respiramos, aunque no lo veamos. Hablaba de ángeles custodios que nos protegen, pero también de tentaciones que buscan perturbarnos. Y en ese contexto, en esa batalla invisible entre la luz y la oscuridad que se libra en cada hogar, ciertos animales, por su naturaleza, por su sensibilidad, pueden actuar como pequeños centinelas, no porque tengan poder en sí mismos, sino porque Dios, en su infinita sabiduría, ha dotado a cada criatura de dones particulares. A la primera señal espiritual que Padre Pío identificaba en los hogares donde hay gatos es la vigilancia silenciosa. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has visto a tu gato observando fijamente hacia la nada, con esa mirada penetrante que parece traspasar las paredes? Para muchos, eso es solo un comportamiento animal, pero para quien tiene ojos de fe, eso puede ser un recordatorio poderoso de algo que hemos olvidado en nuestra era de ruido y distracción: la importancia de estar atentos, de vigilar nuestro entorno espiritual. El apóstol Pedro nos advierte en su carta: «Sean sobrios y estén alerta, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devoraran». Vigilancia, atención, discernimiento. Estas son virtudes que todo cristiano debe cultivar. Y curiosamente, el gato en tu casa, con su naturaleza observadora, te está recordando cada día esa verdad. Cuando lo ves alerta, en medio de la noche, cuando lo encuentras sentado en silencio ante la puerta, está haciendo lo que Dios creó que fuera a un vigilante. Y esa imagen, ese comportamiento, debe despertar algo en ti. ¿Estás vigilante sobre lo que entra en tu hogar? No hablo solo de personas o de objetos materiales. Hablo de influencias espirituales. ¿Qué tipo de conversaciones se tienen en tu casa? ¿Qué programas de televisión se ven? ¿Qué música
Se escucha, hay espacios de oración, o solo hay ruido constante. El gato te observa, pero tú también debes observar. Padre Pío insistía en que los hogares deben ser fortalezas de paz, y esa paz comienza con la vigilancia, con el cuidado de no dejar entrar lo que perturba el espíritu. La segunda señal es aún más conmovedora. Incontables testimonios de personas que tienen gatos hablan de un fenómeno misterioso. En los momentos de mayor tristeza, de mayor soledad, de mayor angustia, sus gatos aparecen. No es casualidad, no es simple entrenamiento o instinto de supervivencia, es algo más profundo. Aparecen junto a quien llora, se acurrucan sobre el pecho de quien no puede dormir por la ansiedad, ronronean suavemente junto a quien acaba de recibir una noticia devastadora. Padre Pío sabía que Dios es un Padre amoroso, que no nos abandona en nuestro dolor, y a veces ese consuelo llega de las formas más inesperadas. No siempre es una voz audible, no siempre es una visión mística. A veces es el calor de un pequeño ser peludo que se sienta a tu lado en el momento exacto en que más lo necesitas. Es como si Dios usara a ese animal para recordarte: no estás solo, yo estoy aquí. Y si cuido de las aves del cielo y de los lirios del campo, ¿cómo no voy a cuidar de ti, que eres mi hijo amado? Esto no significa que el gato sea un ángel o un ser sobrenatural. Significa que Dios puede usar cualquier cosa, cualquier criatura, para manifestar su amor y su cercanía. Y cuando reconocemos eso, cuando abrimos los ojos a esa realidad, nuestra fe se fortalece. Empezamos a ver la mano de Dios en los detalles más pequeños de nuestra vida diaria. A la tercera señal que Padre Pío señalaba es la transformación del ambiente en el hogar. Hay familias que han notado algo extraordinario cuando comenzaron a rezar más, cuando pusieron una imagen sagrada en la pared, cuando empezaron a bendecir su casa regularmente. El comportamiento de sus gatos cambió. Animales que antes eran nerviosos se volvieron tranquilos. Gatos que huían de ciertas habitaciones comenzaron a entrar sin miedo. Y esto no es magia, no es superstición, es algo que la tradición espiritual de la Iglesia ha reconocido siempre. La oración transforma los espacios. Cuando rezas el rosario en tu sala, cuando colocas agua bendita en las esquinas de tu casa, cuando invocas la protección de San Miguel Arcángel, estás cambiando la atmósfera espiritual de tu hogar. Y los seres sensibles, incluidos los animales, perciben ese cambio. Es como si las sombras retrocedieran y la luz avanzara. Padre Pío vivió esto en carne propia. Su celda en el convento era un lugar de paz indescriptible, porque estaba saturada de oración, tu sacrificio, de amor a Dios. Y las personas que entraban allí lo sentían inmediatamente en tu casa. Puede ser así. No necesitas ser un santo estigmatizado para convertir tu hogar en un refugio de paz. Solo necesitas oración constante, sacramentales, fe viva. Y cuando lo hagas, observa cómo cambia todo, incluso el comportamiento de tus animales. Porque cuando la presencia de Dios es fuerte en un lugar, todo lo demás se aquieta, se ordena, se pacifica. A la cuarta señal es más delicada, más misteriosa, pero igualmente real. Padre Pío tenía un don de discernimiento de espíritu. Podía saber si alguien venía con buenas intenciones o con maldad en el corazón. Podía percibir cuando el maligno estaba cerca, tratando de tentarlo. Y enseñaba que todos nosotros, en cierta medida, podemos desarrollar ese discernimiento a través de la oración y la cercanía a los sacramentos. Ahora bien, hay quienes han observado que sus gatos reaccionan de manera extraña cuando ciertas personas visitan la casa. Se esconden, bufan, se ponen nerviosos, o al contrario, se acercan con confianza a otras personas. Antes de caer en interpretaciones supersticiosas, debemos ser prudentes. Los animales reaccionan a olores, a tonos de voz, al lenguaje corporal, pero también es cierto que Dios puede usar esos comportamientos para llamar nuestra atención, para invitarnos a orar, a discernir con quién abrimos las puertas de nuestro hogar. Si tu gato reacciona con miedo ante alguien, no significa automáticamente que esa persona sea mala, pero sí es una invitación a rezar, a pedir luz al Espíritu Santo, a observar con atención. Padre Pío nos enseñaba a no ser ingenuos, a no abrir nuestro corazón y nuestra casa a cualquiera sin discernimiento. A veces, los signos que Dios nos da vienen de donde menos esperamos. La quinta señal es quizás la más hermosa y la menos comprendida. El gato es un maestro del silencio. Puede pasar horas inmóvil, simplemente observando, simplemente siendo. No necesita ruido constante, no necesita estímulos externos para estar en paz. Y esa es una lección espiritual profunda para nuestra época, donde el silencio se ha vuelto casi insoportable para muchos. Señor, en silencio.
Padre Pío pasaba horas en oración silenciosa. Su relación con Dios no dependía de emociones fuertes o experiencias místicas constantes. A veces era simplemente estar en la presencia del Señor, en silencio, en adoración. Y eso es algo que hemos perdido. Necesitamos música todo el tiempo, televisión de fondo, conversaciones sin pausa. Huimos del silencio porque en el silencio nos encontramos con nosotros mismos, con nuestras preguntas más profundas, con Dios. Tu gato, acurrucado en silencio, junto a la ventana, te está recordando algo importante. La paz no está en el ruido, está en la quietud. Dios habla en voz baja, como le habló a Elías, no en el terremoto ni en el fuego, sino en la brisa suave. Si quieres escuchar a Dios, necesitas silencio. Y si tienes un gato en casa, tienes un pequeño maestro de contemplación que te lo recuerda cada día. Permíteme contarte una historia que ilustra todo esto. Había una familia, una madre llamada Teresa, su esposo Miguel y sus 2 hijos pequeños. Vivían en un apartamento modesto, trabajaban mucho, apenas tenían tiempo para respirar. Un día, los niños encontraron un gato abandonado en la calle y suplicaron llevarlo a casa. Teresa dudó, pero finalmente aceptó. Le pusieron por nombre Benito, en honor a San Benito. Al principio, Benito era solo una mascota más, pero con el tiempo, Teresa comenzó a notar algo. Cuando ella rezaba el rosario por las noches, cosa que hacía a escondidas porque le daba vergüenza que su familia la viera, Benito siempre aparecía y se sentaba junto a ella. No hacía ruido, solo estaba ahí, como una presencia silenciosa que la acompañaba. Un día, su hijo Mayoere la encontró rezando y preguntó qué estaba haciendo. Teresa, en lugar de esconderse, lo invitó a sentarse. El niño se sentó y Benito se acomodó entre ambos. Poco a poco, esa escena se repitió. El esposo se unió, la hija también. Y sin darse cuenta, esa familia que apenas se hablaba por el cansancio, que vivía cada uno en su mundo, comenzó a rezar junta cada noche. Y Benito siempre estaba ahí, como un recordatorio silencioso de que Dios estaba presente en ese hogar. Teresa me contó después, con lágrimas en los ojos, que ese gato fue el instrumento que Dios usó para salvar su familia. No porque el gato tuviera poderes mágicos, sino porque su presencia constante, su paz, su silencio, crearon el espacio donde la oración pudo florecer. La segunda historia es sobre una anciana llamada Lucía, que vivía sola después de la muerte de su esposo. La soledad la estaba consumiendo. Algunas noches sentía una angustia inexplicable, un miedo que no tenía nombre. Sus hijos, preocupados, le regalaron un gato para que le hiciera compañía. Lucía lo llamó Pío, sin saber realmente por qué ese nombre vino a su mente. Al principio, la presencia de Pío no cambió mucho. Pero una noche, cuando Lucía estaba atravesando uno de esos episodios de miedo, cuando sentía que las paredes se cerraban sobre ella, Pío hizo algo inusual. Se subió a su cama, se acostó sobre su pecho y comenzó a ronronear. Y en ese momento, Lucía sintió algo que no había sentido en meses. Paz. Una paz profunda, inexplicable, que no venía de ella misma. Esa noche rezó por primera vez en mucho tiempo. Rezó el Padre Nuestro, el Ave María, oraciones que había aprendido de niña y que había olvidado. Y mientras rezaba, Pío seguía ahí, quieto, como si también estuviera orando. Desde esa noche, Lucía comenzó a rezar todos los días, y el miedo nunca volvió con la misma fuerza. Ella sabe, en lo profundo de su corazón, que Dios usó a ese pequeño animal para recordarle que nunca está sola, que siempre hay una presencia amorosa cuidando de ella. Ahora bien, es importante aclarar algo fundamental. La Iglesia Católica no enseña que los animales tienen alma inmortal como los seres humanos, ni que pueden salvarse o condenarse. Pero sí enseña que toda la creación refleja la gloria de Dios, que todo lo creado es bueno, y que Dios puede usar cualquier elemento de su creación para acercarnos a Él. Padre Pío vivía inmerso en esta verdad. Él veía la mano de Dios en todo, en una flor, en un pájaro, en la sonrisa de un niño, y sí, también en los animales que habitaban cerca del convento. No los adoraba, no los consideraba sagrados en sí mismos, pero sí los respetaba como parte de la obra de Dios, y enseñaba que cuando vivimos con esa conciencia, cuando vemos el mundo con ojos de fe, todo se convierte en una oportunidad para crecer espiritualmente. El peligro está en caer en supersticiones, en atribuir poderes mágicos a los animales, en creer que un gato puede limpiar energías o proteger de maldiciones por sí mismo. Eso no es fe católica. Eso es esoterismo disfrazado. La verdadera protección del hogar viene de la oración, de los sacramentos, del agua bendita, de las imágenes sagradas,
de la presencia de Cristo en nuestras vidas. El gato, como cualquier otra criatura, puede ser un recordatorio, una señal, un instrumento secundario que Dios usa, pero nunca la fuente del poder espiritual. Entonces, ¿cómo vivir esta realidad de manera sana y católica? Primero, manteniendo siempre a Cristo en el centro. Si tienes un gato en casa, agradece a Dios por esa compañía, por esa presencia que te recuerda estar atento, estar en paz, estar en silencio. Pero tu confianza, tu protección, tu salvación no dependen del gato, dependen de Dios en segundo. Usa estas señales como invitaciones a profundizar tu vida de oración. Si notas que tu gato se comporta de manera extraña, en lugar de asustarte o buscar explicaciones sobrenaturales inmediatamente, reza, pide luz al Espíritu Santo, bendice tu casa, reza el rosario, lee la palabra de Dios, fortalece tu vida espiritual. Tercero, mantén el discernimiento. Padre Pío era un maestro del discernimiento. No todo lo que parece espiritual lo es. A veces, un gato simplemente está siendo un gato. A veces, un comportamiento extraño tiene una explicación natural. No busques misterios donde no los hay, pero tampoco cierres los ojos a los signos que Dios puede estar enviándote. Cuarto, vive la caridad. Tener un animal en casa es también una responsabilidad. Cuidarlo, alimentarlo, tratarlo con amor, es una forma de vivir la virtud de la responsabilidad y la ternura. San Francisco de Asís nos enseñó a ver a todas las criaturas como hermanos menores, y esa actitud de respeto y amor hacia los animales es muy católica, muy cristiana. Padre Pío tenía una devoción especial por la protección de los hogares. Él sabía que el hogar es la primera iglesia, el lugar donde se forma la fe, donde se transmiten los valores, donde se vive el amor de Dios de manera concreta. Y por eso insistía en que cada familia debía consagrar su hogar a Dios, bendecirlo regularmente, llenarlo de símbolos de fe, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la entrada, un crucifijo en cada habitación, agua bendita disponible para bendecir las puertas y ventanas, el rosario rezado en familia, la lectura de la palabra de Dios. Estas son las verdaderas armas de protección espiritual. No amuletos, no rituales extraños, sino la fe viva, la oración constante, la presencia de Cristo. Y en ese contexto, en ese hogar lleno de oración, la presencia de un gato puede ser una bendición adicional. Puede ser ese pequeño recordatorio de estar atentos, de valorar el silencio, de agradecer la compañía, de ver la mano de Dios en lo cotidiano. Pero siempre, siempre, la protección real viene de Dios, no de la criatura. Al final, todo esto nos lleva a un punto central, el llamado a la conversión. Padre Pío predicaba incansablemente la necesidad de convertirse, de volver a Dios, de vivir en gracia, de abandonar el pecado. Y esa conversión comienza en el hogar, en esos espacios íntimos, donde nadie más nos ve, donde somos nosotros mismos, sin máscaras. Si tienes un gato en casa y has notado alguna de estas señales, no lo tomes como curiosidad. Tómalo como una invitación de Dios, una invitación a rezar más, a estar más atento a tu vida espiritual, a cuidar tu hogar como el espacio sagrado que es. Dios te está hablando a través de lo ordinario, a través de lo pequeño, a través de lo que tienes al alcance de tu mano. No necesitas experiencias místicas extraordinarias para encontrarte con Dios. Él está ahí, en tu sala, en tu cocina, en ese rincón donde tu gato se sienta a observar el mundo. Está en el ronroneo que te calma, en la mirada silenciosa que te acompaña, en la presencia fiel que nunca te abandona. Y si abres los ojos de la fe, si cultivas un corazón humilde y atento, descubrirás que tu hogar está lleno de signos del amor de Dios. Quiero que sepas algo importante. No importa cuán difícil sea tu situación, no importa cuánta oscuridad sientas a tu alrededor, Dios no te ha abandonado. Padre Pío vivió toda su vida con dolor físico terrible, con pruebas espirituales intensas, con incomprensión y rechazo, pero nunca perdió la fe, nunca dejó de confiar, nunca dejó de amar. Y esa es la lección más grande que nos dejó. Tu casa, con o sin gatos, puede ser un refugio de paz si la llenas de oración. Tu vida, con todas sus dificultades, puede ser un camino de santidad si la entregas a Dios. Y esas pequeñas señales que recibes cada día, esas presencias silenciosas que te acompañan, son recordatorios de que no caminas solo. Así que hoy te invito a hacer algo concreto. Cuando termines de ver este video, bendice tu casa. Toma agua bendita si la tienes, y recorre cada habitación, haciendo la señal de la cruz, pidiendo la protección de Dios, invitando al Espíritu Santo a habitar en tu hogar. Reza un Ave María frente a la imagen sagrada que tengas,
O si no tienes ninguna, consigue una. Y si tienes un gato, obsérvalo con nuevos ojos. No como un objeto, no como un simple animal, sino como parte de la creación de Dios que te acompaña, que te recuerda estar atento, que te invita al silencio, que te llama a la paz. Padre Pío nos enseñó que la santidad no está en cosas extraordinarias, está en vivir lo ordinario con amor extraordinario. Y eso es lo que te pido hoy. Vive tu vida cotidiana, cuida tu hogar, ama a quienes te rodean, sean personas o animales, con el amor de Cristo. Y verás cómo todo se transforma, cómo la luz entra donde antes había oscuridad, como la paz reina donde antes había miedo. Terminemos con una oración. Repite conmigo en tu corazón al Señor Jesús. Tú que entraste en la casa de Pedro y sanaste a su suegra. Tú que visitaste la casa de Marta y María y les diste tu amistad. Entra ahora en mi hogar. Bendice cada rincón, cada persona, cada ser vivo que habita bajo este techo. Que tu paz reine en mi casa. Que tu amor se respire en cada espacio. Que tu protección nos cubra día y noche. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Padre Pío, santo de los estigmas, tú que conociste el dolor y la victoria, intercede por nosotros. Que nuestra fe sea fuerte, que nuestro hogar sea santo, que nuestro corazón esté siempre abierto a la voluntad de Dios. Amén. Hermano, hermana, si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de estas palabras, te pido algo sencillo pero importante. Dale me gusta a este video, para que más personas puedan descubrir esta verdad espiritual. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún mensaje de fe y esperanza. Y en los comentarios, escribe la palabra paz, si deseas que oremos por ti y por tu hogar. También cuéntanos de qué país nos estás viendo, porque queremos saber hasta dónde está llegando este mensaje de esperanza. Recuerda, tu hogar puede ser un cielo en la tierra si lo llenas de oración. No tengas miedo. No te dejes llevar por supersticiones. Confía en Dios. Vive tu fe con alegría y observa cómo Él transforma todo, incluso las cosas más pequeñas, en señales de su amor infinito. Que la paz de Cristo esté contigo siempre. Que la protección de la Virgen María cubra tu casa y que la intercesión de Padre Pío te acompañe en cada paso de tu camino de fe. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.